Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Estamos una vez más unidos a través de la sangre de Jesús, el Santo Hijo de Dios. Estamos una vez más unidos en espíritu. En lo físico no podemos vernos, yo no los puedo ver, pero en espíritu, a través de nuestro Padre Celestial, estamos unidos en un mismo pensar y un mismo sentir de buscar la gloria de Dios, buscar la presencia de Dios y seguir adelante buscando ascender y ascender cada día, crecer en el Señor. Que cada día nosotros vayamos conociendo más a Dios, pues qué glorioso es, qué interesante es para el ser humano verdaderamente tener un encuentro personal con Jesucristo. En esta tarde, el tema que tenemos para esta tarde, el ascenso del hombre, el ascenso del ser humano debe ser hacia Dios. Si algún ascenso deseamos en la vida, si algún ascenso nosotros queremos, pues como seres humanos que habitamos en este planeta Tierra, nuestro anhelo es ascender y crecer. Cuando el niño, ¿verdad? En su edad pequeña, todos los niños, si usted se da cuenta, tienen el sentir de decir, ya estoy grande, yo ya crecí, yo ya soy grande. Y todo mundo queremos crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Crecer en ahí sí que en lo físico, crecer en los estudios seculares, crecer si tiene algún negocio, crecer como profesional, crecer en su oficio, si usted es carpintero, si usted es sastre, si usted es modista. Todos queremos ascender y todos queremos crecer en las cosas que todos nosotros deseamos en esta tierra. Pero si algún ascenso es mejor que todos los ascensos terrenales, que no son malos, son buenos, pero si algún ascenso debe ser mejor, es el ascenso hacia la gloria de Dios, hacia el monte santo de Jehová, como lo dice la palabra del Señor. En esta tarde entonces meditemos en esta palabra. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a todos los amables oyentes que ven y escuchan este mensaje de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Los bendecimos en esta tarde. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Vamos a orar a Dios antes de meditar en su palabra. Le invito a que nos acompañe. Querido Padre que estás en los cielos, bendito es tu nombre. Grande eres tú, digno de suprema gloria, digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Recibe, Señor, la gloria, recibe, Señor, nuestra gratitud por todo lo bueno que has hecho. Gracias, Señor. En esta tarde pedimos una bendición especial por todos los amables amigos, los amables hermanos. Señor, benditos sean cada uno a esta transmisión de tu palabra. Querido Padre, que esta palabra nos guíe, nos dirija, nos llene y nos haga reflexionar en las cosas eternas. Glorioso Espíritu Santo, tú tienes la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al nombre de Dios. Queremos meditar en esta tarde en el Salmo número 24, en el versículo 1 y versículo 6. Es una palabra gloriosa, maravillosa, como toda palabra de Dios, todas las sagradas escrituras. Dice de la siguiente manera, Salmo 24, versículo 1 a 6. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le invocan, los que invocan tu
los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Como hablamos al inicio, todo ser humano en esta tierra tiene sus anhelos, tiene sus propósitos, tiene sus metas en la vida, tiene sus sueños, tiene sus ilusiones. Nosotros como seres humanos somos llamados a estar unidos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? Las Sagradas Escrituras nos dan una dirección a pensar qué es la gloria de Dios, qué es la presencia de Dios. Y podemos pensar que la gloria de Dios es lo que vivieron Adán y Eva antes de pecar. Ellos vivieron en la gloria de Dios, vivieron en la presencia de Dios, vivieron una vida diferente a lo que vivieron después de haber pecado, a lo que vivimos nosotros ahora. Vivieron en el paraíso de Dios, vivieron ante la misma gloria de Dios. Todas las cosas ahí eran distintas, todas las cosas ahí eran diferentes. No habían enfermedades, no había coronavirus, no había escasez de nada, no había tristeza, no había depresión, no había dolor, no había temores, porque la gloria de Dios que habitaba dentro de ellos, incluso cubría su cuerpo humano, estaban cubiertos de la gloria de Dios, por eso no tenían ropas materiales como nosotros, sino que la gloria de Dios que resplandecía dentro de sus corazones, dentro de sus vidas, hacía que sus cuerpos resplandecieran. Por lo tanto, no necesitaban ropa como la que hoy usamos, porque la gloria de Dios los hacía brillar, inclusive sus cuerpos. Otra cosa que nos puede enseñar o nos dar la idea de la gloria de Dios que dice la palabra es todas las maravillas que Dios ha creado. Todas las cosas que nosotros podemos ver. Ahí sí que el nacimiento de un bebé, el crecimiento de un bebé, el que estuvo en el vientre de su madre por 9 meses, que fue concebido y 9 meses estuvo en el vientre. ¿Cómo fue formándose uno por uno, como dice uno de los salmos? Cada miembro del cuerpo, cada cosa, Dios lo puso en su lugar con exactitud y nada falla. Y si hay una falla, hay una distorsión y un impedimento físico. Y cuando nosotros hablamos de esto, cuando hay impedimentos físicos, es porque no es que Dios se haya equivocado, no es que Dios se confundió y salió mal la hechura de un cuerpo humano. Ya ese es otro tema. Eso ya son maldiciones a consecuencia de los pecados heredados de los antepasados, o sea, los primeros seres humanos. Pero vemos la gloria de Dios se manifiesta en todo lo que nosotros podemos ver. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios manifestada. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel de manos de sus esclavizadores, de manos de Faraón allá en Egipto, donde estuvieron 400 años esclavos. Dios los sacó con mano fuerte y poderosa, enviando las plagas a Egipto, al Faraón, enviando milagros y maravillas. Miren, las plagas estaban con los egipcios, estaban con los que adoraban dioses ajenos, y con el pueblo de Israel no estaban las plagas. Literalmente la oscuridad con ellos y la claridad con su pueblo Israel. Vemos la gloria de Dios ahí, la gloria de Dios que los acompañó en todo el desierto. La nube de fuego que les alumbraba por la noche y la nube que les daba sombra en el día. En el desierto ellos no padecieron. Caminaron de día y de noche. Vean, y Dios les iluminaba en la noche y en el día les daba una sombra. En el desierto no había agua, el Señor hacía brotar agua del desierto, de la roca, de la peña. Y así nosotros podemos,
hacer, por decir algo, un resumen rápido de qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su poder. La gloria de Dios es su santidad, su pureza, su majestad. Es la gloria de Dios y mucho más que no nos damos abastos para contar. Por eso dice el salmista en el Salmo 8 que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento cuenta la gloria de Dios. Entonces, dentro de los deseos del ser humano, debería de ser el ascenso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. No es que estemos esperando ascender a Dios cuando nos muramos. Es ahora para el Hijo de Dios. Por eso dice este salmo, el Salmo 24, habla de esta manera del versículo 7. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en su lugar de gloria? La morada de Dios, lugar santo. Los antiguos lo buscaban en su monte santo, en su monte alto. Se le apareció al pueblo de Israel y a Moisés en el monte Sinaí. Ahí oyeron su voz. Y podemos nosotros ver entonces. Entonces la palabra del Señor nos dice que el ser humano, su blanco, por decir algo, su meta debe ser ascender buscando la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Jesucristo dijo a la mujer samaritana: mujer, la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Señor. Entonces, ¿a dónde debemos ascender? ¿A dónde debemos de ir? A lo que dice el versículo 3 del capítulo 24 de los Salmos. Vea lo que dice el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A dónde debe ascender el humano? Aquel que es dueño de la tierra y su plenitud. Aquel que es dueño del mundo y todos los habitantes de este planeta Tierra. Él es el dueño. Él debe ser el blanco de esta humanidad, de este planeta Tierra que está en agonía, que está muriendo. ¿Muriendo de qué? De todo lo que los científicos han hablado y lo que nuestros ojos ven. Que la Tierra definitivamente está envejeciendo y vemos la naturaleza con muchos defectos, los ríos, los lagos, el mar. Mire cuánta cosa en la naturaleza tiene defectos a consecuencia del pecado del humano. Pero de Él es la tierra y su plenitud. Dios la puede regenerar como Él quiere, cuando Él quiere, si así fuera. Pero Él tiene sus planes. Y sus planes son de que Él la va a regenerar en su tiempo, en su momento. Pero hoy por hoy, el humano y la tierra, todo el mundo entero, toda la humanidad, si nosotros miramos al que es dueño, y no solo de las cosas que vemos, sino dueño nuestro, de que los que habitamos en el planeta Tierra, y buscamos su gloria, y ascendemos. Porque vea, ascender y ascender a Dios, como dice el Salmo acá en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? Subir es ascender. Vea usted, el que sube en santidad, sube buscando la gloria de Dios, el camino santo, la presencia de Dios, un encuentro personal con Dios. Mire, subir es subir espiritualmente, un encuentro personal con Dios cada día. Subir para llevar un camino de santidad, camino de pureza, camino de la libertad con que Cristo nos ha comprado. Pero ascender, bajar y bajar, prácticamente es estar en camino de pecados y delitos. Es estar en camino de impureza, en camino de maldades. Descender
es por decir algo, es satisfacer al yo, es vivir en el yo. Recordemos, amados hermanos, que el yo es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que tiene una pereza extrema de ascender y buscar todo lo de Dios. Entonces, el yo nos hace venirnos al suelo, pero el camino de santidad nos hace ascender a buscar la gloria de Dios. La pregunta entonces acá, en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Como quien dice, son personas clasificadas. Son personas que deben buscar la presencia de Dios. ¿Quién es el que va ahí entonces? Nos podemos poner a pensar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por el pecador. Nosotros solos no podemos ascender. Por nuestra propia vieja naturaleza pecaminosa, nuestro yo no nos deja ascender a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, al monte de Jehová. Sino gracias al sacrificio de Jesús escrito en el libro de Hebreos, capítulo 10, en el versículo 19, nos habla la palabra del Señor a ese glorioso camino que Jesucristo nos abrió en la cruz del Calvario. Nos dice así la palabra del Señor en este libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Vea. Entonces, amados, dice la palabra, nosotros tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Teniendo esa libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús, su Hijo amado, nosotros tenemos la libertad de ascender y buscar la gloria de Dios, la presencia de Dios y tener una comunión con Dios íntima, un encuentro personal con Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Recordemos que en la antigüedad no había manera que un israelita entrara al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio delante de Dios por el pueblo. Pero el pueblo no podía entrar al lugar santísimo. Pero gracias a la sangre de Jesús, gracias a su sacrificio realizado en la cruz del Calvario, gracias a que Él, en el momento que el Señor entregó su vida en la cruz y expiró y dijo, consumado es. En el libro de San Mateo nos dice que la tierra tembló, hubo gran terremoto y el velo del templo se rasgó en dos, señal de que por su sangre derramada, por su sangre que nos limpia de pecado, que nos limpia de toda maldad, podemos entrar a su lugar santo ahora para buscar su presencia. ¿Dónde está su lugar santo? ¿Dónde es el lugar santo del Señor? Donde nosotros querramos arrodillarnos en cualquier lugar, porque el Señor dijo a la mujer samaritana, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu y en verdad, con todo su corazón, donde usted tenga un altar a Jehová. ¿Qué podemos pensar que es el altar a Jehová? No son accesorios terrenales. Ni siquiera es una Biblia abierta por tenerlo nada más como una costumbre, sino la palabra del Señor debe estar en nuestro corazón, debe convertirse en vida en nosotros, porque es vida, se convierte en sangre, en carne, se convierte en una verdad en nosotros. El lugar santísimo de Dios es donde le busquemos de verdad, donde nosotros nos arrodillemos, hagamos un altar al Señor en nuestra casa, en el hogar, la familia. Vea, nos reunamos todos ahí
ahí alrededor de la mesa, ahí arrodillados en la sala. Ahí es el altar, el corazón, nuestro corazón es el altar que Dios realmente anhela estar en nuestro corazón. Donde le busquemos de todo corazón, ahí Él está. Por eso dice la palabra acá en Hebreos, una palabra gloriosa, una palabra maravillosa para nosotros, para todo el que quiera, para todo el que anhele estar con el Señor. Nos sigue diciendo acá en el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya no es el sacerdote del Antiguo Testamento. Ya no es el sumo sacerdote que puede entrar al lugar santísimo. Y no entraba siempre. Entraba una vez al año al lugar santísimo a expiar el pecado del pueblo. El sumo sacerdote. Y él corría peligro. Si él no estaba bien con Dios, él corría peligro de morir. Morir por entrar al lugar santísimo. Y su pecado no estaba limpiado. Entonces, pero ahora nosotros tenemos un regalo glorioso, amados hermanos, amada iglesia, humano, todo ser humano que anhela recibir a Cristo en su corazón y que la sangre del Cordero Santo nos hace justos, nos hace puros, nos hace limpios y nos da a nosotros, nos abrió la puerta. Mire, del lugar santísimo, el velo del templo se rasgó en dos a raíz del sacrificio de Jesús. Él pagó, Él canceló por nuestros pecados y nuestras maldades. Ahora podemos entrar confiadamente. Por eso dice el versículo 21, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y ese gran sumo sacerdote hoy es Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, que está sentado a la diestra del Padre. Él resucitó al tercer día. La tumba no le pudo contener. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos. Dice la palabra, le dijo así a sus discípulos, intercediendo por todos nosotros. Jesús está orando por nosotros cada mañana, cada día. Por eso las misericordias de Dios son nuevas para todos nosotros cada día. Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos a Jesucristo nuestro Señor. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. No podemos pensar, ¿y qué marca será el agua pura con que yo debo lavar? El agua pura es la sagrada palabra de Dios. El agua pura es la palabra que limpia, como Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Su palabra es agua que limpia. Su sangre es el antídoto contra nuestros pecados y nuestras maldades. Vemos entonces qué gloriosa esperanza tenemos nosotros, el humano, el creyente, todo ser humano que quiera y que anhele, tiene una gran esperanza en el Señor. Él es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y todos nosotros los que habitamos en él. Él es la gran esperanza. Entonces vemos nosotros lo que sigue diciendo el versículo 13. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La respuesta, dice, está en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Ya? Ahí está la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. Él es el que puede subir y estar en el lugar santo. Corazón limpio, corazón puro. Según la palabra del Señor. ¿Y cómo debemos? ¿Qué nos sigue diciendo la Escritura? ¿Qué nos sigue hablando la Escritura? En el libro de Mateo, en el capítulo 16 y versículo 24, nos habla acerca de el carácter del que debe estar en el lugar santo. Veamos aquí, busquemos Mateo
Mateo 24 nos habla de esta manera. Perdón, Mateo 16, 24. A ver rápidamente esta palabra. 16, 24. Nos habla acerca de aquel que quiera seguir en pos de Jesucristo y no se niega a sí mismo, no puede entonces seguir a Jesús con libertad, porque no se niega, quiere decir que su yo está vivo. Dice así la palabra del Señor, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire, a sus seguidores, a los que hemos anhelado dejar todo y seguirle. Y aún así Jesús les dice nuevamente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. ¿Vea? Entonces, ¿para quién es esto que nos dice la palabra? Para el que no se niegue a sí mismo y no toma la cruz del Señor cada día. Este no puede seguir en pos del Señor. Ese es el que no puede llegar. Por eso aquí está la respuesta, dice, en el versículo 4 del capítulo 24 del Salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Él es el que puede tener un encuentro personal con Jesucristo cada día. Con esa hambre, con esa sinceridad de haberse negado a sí mismo, como dice en Mateo 16, 24, de haberse negado a sí mismo. Negado, ¿qué es negarse? Es renunciamiento. Es renunciar a nosotros mismos. Renunciar a nuestro yo. Es la muerte de nuestro yo. La muerte del yo que solo quiere estar acomodado en lo terrenal, en lo material, que su visión no es ascender a buscar la presencia de Dios, a buscar un encuentro con Jesucristo a diario, sino su única visión son las cosas de esta tierra, son las cosas de este mundo. Eso es un impedimento, eso es como una carga que no permite ascender a buscar a Dios. Solo pensemos en un ejemplo terrenal. El apóstol Pablo ya había dado este ejemplo, de los que corren una carrera para lograr un premio perecedero, dice el apóstol Pablo. Un premio de esta tierra que es perecedero, que aquí se queda. Ellos se entrenan, ellos se preparan su cuerpo físico, hacen todo sus preparativos con respecto a su alimento, se ejercitan para poder correr la carrera y ganar el premio, y un premio perecedero. Entonces, si llevaran una carga, si llevaran cosas extras, no van a poder correr, no van a resistir, porque en una carrera de competidores es la resistencia lo que gana. Pueden salir todos con una velocidad máxima y puede que el que ya esté tan adelante, puede que se quede, porque es asunto de resistencia. Y la resistencia nosotros no la podemos obtener cuando nuestro yo está muy gordito. Y este yo gordito no nos deja correr la carrera espiritual que tenemos por delante, como dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, despojémonos entonces de todo peso de pecado y de culpa, para que podamos nosotros correr la carrera que tenemos por delante, que es el camino de Cristo Jesús, el camino a ascender al monte santo de Jehová, a ascender al lugar santísimo para buscar un encuentro personal diario con el Señor. Entonces nos dice así la palabra, que el limpio, el que su yo ha muerto, el que se ha negado a sí mismo, el que su yo lo ha dejado por un lado, y tomar su cruz. La cruz no es una cruz que podamos llevar aquí, una gargantilla, una cruz bonita.
de oro, de plata, de cobre o de madera, o como querramos pensar. Esa no es la cruz, eso es tan fácil llevarlo, ese es un adorno nada más. Algo en que la gente quiere poner su fe, su confianza. El significado de la cruz es renunciamiento, negarse, como Jesús dice en Mateo 16:24. Es negarse a sí mismo. Tomar su cruz significa llevar la cruz de Cristo, negar su carne, negar su yo, negar lo que le impide a seguir la carrera de ascender a la presencia de Dios. Vea, eso nos dice la palabra. Entonces, el limpio de manos y puro de corazón. Nos dice la palabra del Señor, un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que ama a Dios y ama su presencia, un corazón que ha crecido, ha madurado y a través de la búsqueda del Señor se ha ejercitado y se ha ejercitado, ha llegado a verdaderamente a buscar al Señor de corazón. Sabe, Dios anhela, Dios ama que nosotros tengamos un corazón hambriento y sediento de Él. Un corazón que anhele estar con el Señor. Mientras yo estaba preparando esta palabra, mientras yo estaba preparando este mensaje en oración a nuestro Padre, terminando de preparar este mensaje, el Señor me da un canto glorioso, un canto maravilloso, que si no recuerdo mal, el autor de este canto es el hermano Danilo Montero. No recuerdo si de él será y si estoy cometiendo un error, si es de él o no es de él, perdón. Pero este canto dice de la siguiente manera: hay momentos que no deberían de terminar. Y son esos momentos con Dios. Esos momentos de encuentro con el Señor. Hay momentos que no deberían de terminar. Hay segundos que no tendrían que ser. Ahí sí que no tenía que ser eternidad, o sea que no deben terminar. Hay segundos que deben de ser eternos, porque no queremos salirnos de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Cuando tu Espíritu, Señor, te toca con el mío. Cuando el Espíritu de Dios, mire, te une con el mío. Esos momentos no deben de terminar. Dice, y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Así dice este canto. Se acaban las palabras. Solo queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. Vean, no hay nada alrededor. Solo estás tú, yo, Señor. Solo estás tú, yo. Esto debe ser el anhelo. Mire qué canto tan glorioso. El autor de esta alabanza se inspiró, porque de plano esa era su experiencia con el Señor, su anhelo de estar con el Señor. El ser humano, el ser que no conoce verdaderamente, ¿verdad? La presencia de Dios, piensa que ascender a la presencia de estar con el Señor es cuando se murió, cuando este cuerpo ya fue llevado a la tumba. Entonces se fue a la presencia de Dios y es real, se fue, pero ahí de una vez, el que está en Cristo, el que vivió para Cristo. Pero mientras aún estamos en esta tierra, nuestro espíritu puede elevarse a la presencia de Dios y nuestro cuerpo está aquí en la tierra. Nuestro cuerpo está rodeado en algún lugar donde usted buscó su presencia, en la sala de su casa, arrodillado a la orilla del sofá de su casa, arrodillado a la orilla de su cama, arrodillado en algún lugar, quizás en el campo, quizás debajo de un árbol, donde usted quiera buscarle, en la intimidad, en la soledad, donde no hay nadie, como dice este canto, donde solo quedas tú, yo y tu espíritu viene
a mi espíritu. Por eso Jesús le explicó a sus discípulos una enseñanza gloriosa antes de ascender a los cielos. Les aconsejó y les dijo, me voy, pero no los dejaré solos. Yo enviaré al Espíritu Santo que esté con vosotros. Yo tengo muchas cosas que contarles, pero por ahora no lo podéis entender, no lo podéis comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Él les recordará las cosas que les he hablado y los va a guiar a toda verdad. Entonces podemos comprender aquí, a través de esta enseñanza de Jesús a sus discípulos, escrito en el libro de San Juan, antes que Él ascendiera a los cielos, de que Dios viene al humano cuando el humano le encuentra, cuando asciende, su espíritu asciende a la búsqueda del Señor. Entonces, a través del glorioso Espíritu Santo que está aquí, que es el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo, que entra al corazón del humano. Entonces, de espíritu a espíritu humano, ahí es donde nosotros podemos entender lo que Dios quiere para nosotros. Ahí es donde nosotros podemos tener un encuentro glorioso con el Señor. Ahí es donde nosotros podemos estar todo oído para el Señor y empezamos a desarrollar una comunión, se desarrolla, porque eso se va desarrollando, una comunión íntima con Dios. Y esa comunión íntima con el Señor, mire, entonces nuestro corazón ya está preparado para oír su voz. Y entonces Él nos comienza a hablar y nos habla en nuestro espíritu, porque el oído cuesta entender con la mente, cuesta comprender, porque la mente del humano muchas veces cuestiona las cosas. La mente humana se pone a cuestionar. Por eso Jesús dijo, el que no se hace como un niño, no puede entrar en el reino de Dios, porque el niño cree que es niño. El Señor está hablando de una niñez espiritual, de una pureza espiritual. Tenemos que hacernos de esa manera para creerle al Señor. Entonces la mente puede cuestionar, pero su Santo Espíritu, que escribe en nuestro espíritu todo lo que es de Dios, de ahí podemos ir desarrollando ese encuentro personal con el Señor todos los días. Por eso estas alabanzas gloriosas y maravillosas que nos ayudan y nos inspiran de siervos de Dios que el Señor ha levantado en este tiempo, en esta época, inspirados por el glorioso Espíritu Santo, nos enseña, nos ayuda. Entonces, amados hermanos, esa gloriosa presencia, esa gloria de Dios, que es para ascender y buscar su presencia, nos es tan urgente toda la vida del ser humano, porque el ser humano, desde que los antepasados pecaron, Adán y Eva, sin Dios, el ser humano está a la deriva. El ser humano está solo. Por eso Jesús dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, si no recuerdo mal, todos se descarriaron, toda la humanidad se descarrió, como ovejas. Cada uno agarró por su propio camino. Agarraron diferentes caminos. Todos fueron esparcidos a consecuencia del pecado que entró a la raza humana. Todos, cada uno, unos agarraron para un camino, a una creencia, unos creen en el humanismo y piensan que esa creencia de hacer bienes y todo, eso los va a llevar a Dios, eso los va a dar salvación. Si así fuera, qué regalado estuviera la salvación. Otros se fueron a creer en otros dioses, en diferentes partes del mundo. Hay nombres de diferentes dioses, que nosotros en nuestro país pues tenemos otros nombres de dioses ajenos y en los otros países otros nombres. El punto está que cada humano agarró por sus diferentes caminos, pues esparcieron, dice el Señor, buscando en qué creer, buscando dónde poner su fe. Pero la palabra del Señor dice, más Jesucristo, mire, vino a esta tierra para derramar su sangre, entregar su vida, para ser el buen pastor de todos aquellos
que quieran buscarle, entregarse a Él, amarle y seguir con Él para siempre. Entonces el único camino es Cristo Jesús. El único camino que nos lleva al Padre es Cristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 4 y el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre, ni otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, en quien puedan ser salvos, solamente en Jesucristo nuestro Señor. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el plan de Dios es que el ser humano viva una vida gloriosa, una vida victoriosa, una vida lleno de gozo y lleno de su presencia. Ese es el plan de Dios. Por eso el Salmo 24 nos da una luz tan gloriosa de cómo debe ser el deseo del ser humano, es ascender y ascender, ascender, a buscar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y luego nos dice, pero ¿quién es el que puede ir? ¿Será que todos pueden ir? Todos quieren ir, pero no todos tienen la facilidad, porque el peso del yo, el peso del pecado, el pecado no confesado, el pecado no renunciado, no, es un peso que no le deja. El Señor entonces hace la pregunta y da la respuesta, el limpio de manos, el puro de corazón. Dios quiere tener esa comunión de su gloria, de su presencia, con todos aquellos que lo anhelen y quieran. Pero el único camino es Cristo Jesús. El único camino es el renunciar al pecado y la maldad, buscar a Dios, buscar su gloria, buscar su presencia. Es el único camino. El único camino, entonces, lo que nos dice en el versículo, en el mismo versículo 4, dice en su segunda parte, el versículo 4, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. O sea, el que ha renunciado completamente a la vieja naturaleza pecaminosa, el que ha renunciado completamente a toda la maldad y a través del poder de Dios, a través de la búsqueda del Señor, a través del renunciamiento día con día del peso del pecado, del peso de la maldad, de la impureza, a través de ir cada día buscando al Señor, mire, el humilde de corazón, que es el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. ¿Qué es el vano? La vanidad. Es el orgullo, el que renuncia al orgullo, el que renuncia a las vanidades de este mundo. Mire, el orgullo, hay de toda clase de orgullo. Orgullo, ¿quién es el mejor? Orgullo, ¿quién tiene más dinero? Orgullo, ¿quién se viste mejor? Orgullo de tantas clases. Orgullo de todo. Vea usted, toda clase de orgullo. Entonces vemos que todo esto es como un peso que no permite que la gloria de Dios, mire, esté en nosotros y que nosotros estemos frente a la gloria de Dios en unidad con Él. Hay tantas clases de orgullos. Inclusive hay orgullo espiritual. Yo soy el más santo. ¿Quién es el mejor? Existe también el orgullo espiritual. Sentirse mejor que otros. Y en fin, esas son vanidades. Y dice la palabra, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquel que ha renunciado a la vanidad. Aquel que ha considerado que todas las cosas que se tienen en esta tierra, dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo lo que está debajo del sol, todo lo que está en la tierra son vanidades. Dios nos da la oportunidad y nos da el permiso de tener cosas que Él quiera darnos, de tener bendiciones que Él quiera darnos, de tener para gustitos que Él nos quiera dar.
de tener victorias, de tener triunfos, de tener glorias terrenales. Dios nos puede dar esas cosas, pero para aquel que sabe que hay algo mejor que esto, a sabiendas que todo esto es temporal y terrenal, a sabiendas que todo eso es pasajero, y que sabe que hay algo mejor, que nada menos es un encuentro personal con Jesús a diario, todo esto se torna en un segundo plano. Su corazón no está ahí. Su corazón no puede estar ahí. Esto queda en un segundo plano. Si son bendiciones que Dios nos da. Gloria a su nombre. Vivimos para enaltecerlo. Vivimos para alabarle. Vivimos para adorarle. Vivimos para servirle. Mucha oportunidad hay para servir a Cristo. La época que estamos viviendo, época muy dura, época muy difícil. Época que hay personas que no tienen comida en su mesa. Época que hay personas que tienen un familiar con este virus. O que o el contagio llegó a su casa y siente que ya se va a morir y todo. Vea usted, nosotros, todo ser humano, su corazón en este tiempo, por lo que está pasando, debe estar suave, debe estar sensible a la gloria de Dios, a buscar la presencia de Dios. Debe estar sensible, suave, para bendecir a su prójimo, para amar a su prójimo, como el Señor ha dicho en su palabra. Y no solo para decirlo, sino lo que esté al alcance de su mano, servir a su prójimo. La palabra del Señor dice que el verdadero ayuno no es que tú, vea lo que dice la palabra, que tú auxilies a la viuda, al huérfano y al desvalido, y que tú no seas tirano con tus trabajadores, que no seas tirano con tus siervos que sirven. Eso es el verdadero ayuno, que consideremos a los demás, que no, y los que servimos, que sea legal con su patrono, que sirva correctamente como es, y el patrono no sea tirano con su trabajador. Dice, ese es el verdadero ayuno. Y no es que partas, dice, tu pan con el hambriento. Partir un pan para darle al hambriento no es darle algo que sobra. No es algo de decir, bueno, esta comida me sobró, esto ya se está picando y para que no se pique yo se lo voy a regalar ahí a mi prójimo. Sino es tener un plato de comida, es apartar la mitad y comer solo mitad. Eso es ayunar. Eso es, mire, es servir a Dios. Eso es quitar nuestro corazón a la vanidad y mire, compartir con el vecino. Si uno sabe que se está muriendo del hambre, porque el vecino es el que conoce, es el que más o menos conoce al vecino, si se quedó sin trabajo, si se quedó sin salario, si está enfermo, y qué es lo que está pasando. La familia, entre familia. La palabra del Señor dice que nosotros debemos empezar con los de casa, con los de familia. Hay familias que su hermano o su tío, su abuelo, su alguien no tiene comida o se quedó sin trabajo, no hay a qué hacer o está en un momento apremiante. Hay que correr para ayudarle. Eso es lo que nos dice la palabra, no elevar su corazón a cosas vanas, sino servir al Señor. Y el servicio al Señor no está solo en los púlpitos. El servicio al Señor está afuera. Yo recuerdo en mis tiempos de oveja a uno de mis pastores que ya está en la gloriosa presencia de Dios. Él nos predicó y a mí se me grabó. Y decía, el servicio al Señor no está dentro de las cuatro paredes de la iglesia. El verdadero servicio al Señor inicia de la puerta de la iglesia para afuera. Ahí está el verdadero servicio.
Entonces, yo pude entender y se me grabó, y a través de la palabra puedo comprender que el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, tiene un corazón sensible para amar a su prójimo y servir a su prójimo. En los tiempos de Jesús le preguntaron, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor explicó que su prójimo es el que está cerca. Yo puedo comprender, es mi próximo. Mi prójimo es mi próximo, el que está cerca. O aquel que quizás no lo conozca, como el samaritano. Vio a alguien que nadie lo levantaba y nadie le tendía la mano. El Señor le tendió, el samaritano le tendió la mano. Jesús lo puso de ejemplo. Hoy en día algunos lo toman como broma o como un dicho, como un sarcasmo. Una gran enseñanza del Señor. No elevar nuestro... Él es el que puede, es el que asciende. No es el que puede, porque nadie puede por su propia cuenta. Asciende y asciende para estar unidos al Señor, para tener un encuentro personal con Jesús a diario. Las cosas que estamos pasando hoy es la mejor prueba de nuestro verdadero amor al prójimo. Este tiempo es una prueba, donde la iglesia de Jesús debe estar unida. Ya no en lo físico. Por el momento nuestras iglesias físicas, nuestros edificios están cerrados. Pero el pueblo de Dios debe estar unido en oración por los demás hermanos y extender su mano al necesitado. Por lo menos llamar al hermano y decir cómo le va, cómo está. Por lo menos un saludo. Vea usted, ya que ahí sí que una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Pero hay hermanos que una vez se enajenaron y le dan la espalda. Y cada uno que nade por su cuenta, cada uno que mire para dónde agarra, qué bueno si le va bien y si no, ahí que Dios lo socorre. Y el Señor dice en su palabra que como pueblo suyo nosotros debemos de amarnos entre hermanos y empezar por los de casa. Veremos cómo está nuestra familia sanguínea, cómo están nuestros hermanos. Vea usted la enseñanza, por lo menos en nuestra iglesia, hermanas llamen a hermanas, ¿verdad? Varones para que no hayan malos entendidos. Pero qué importante es no elevar nuestro corazón a cosas vanas. Este es un tiempo de servicio, más que nunca. Es un tiempo de servicio, de oración, de intercesión, de orar por los enfermos, de orar por nuestro pueblo, de orar por nuestro país, de orar por nuestras autoridades, de orar por el mundo entero. La situación cada día se va empeorando y se va empeorando, pero nosotros, todo ser humano que quiera, todo el que anhele, todos los creyentes, la iglesia de Jesús en primer lugar, porque ya sabemos la palabra, somos llamados a buscar un encuentro personal a diario con Jesucristo. Somos llamados a no andar en la vanidad, sino que a través del crecimiento espiritual cada día vayamos buscando al Señor, vayamos anhelando su presencia, vayamos buscando su rostro. Es oportunidad de servir al Señor a través de la intercesión, a través de compartir lo que tenemos, el alimento, palabra de consuelo, palabras de ánimo, palabras de, ahí sí que como Jesús espera de sus hijos, de la iglesia, su cuerpo, la iglesia. Entonces nos sigue diciendo, ni jurado con engaño. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es la gran victoria? La gran victoria nos dice en el versículo 5, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
¿Qué recibirá? Vean lo que dice. Recibirá bendición, recibirá justicia del Dios de salvación. ¿Cuál es la mejor bendición? La mejor bendición es la gran obra que Jesucristo hizo en la cruz por nuestros pecados, por nosotros. La gran bendición es cuando Jesús sanaba a los enfermos en los tiempos que venía a la tierra y le decía: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Y luego lo sanaba. La mejor bendición es: tus pecados te son perdonados. La salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que tenemos preparado con Cristo. Vea usted, esa es la gran bendición, que somos prácticamente redimidos, justificados por la sangre del Cordero. Y luego somos coronados de vida, la corona de la vida. Como dice en Apocalipsis, en uno de sus capítulos y versículos, que el que persevera hasta el fin, tendrá la corona de la vida. Y luego nos dice el Salmo número 103, en el versículo 4, también tenemos una palabra gloriosa ahí, donde nos habla acerca de que todos los días debemos ser agradecidos con Dios. Y luego dice en este salmo: Jehová perdona todos tus pecados. Jehová rescata del hoyo tu vida. Vean lo que dice acá. Terminamos con esto. El tiempo ha volado y de verdad que el tiempo es muy corto y vuela rápido. Dice acá acerca del Señor: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Esos son los logros para el que asciende buscando cada día un encuentro personal con Dios. Eso es la victoria. Nos corona de favores y misericordia, nos da la corona de la vida. Y en la palabra del Señor hay varias coronas, está la corona de justicia, varias coronas, pero este no es el tema en este momento. Pero mire, esos son los logros. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las marcas del verdadero hijo de Dios, del verdadero creyente, del que quiere buscar a Dios de verdad? ¿Cuáles son las marcas de ese hijo de Dios? Mire lo que nos sigue hablando la palabra del Señor. Veamos lo que dice el versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cuál es la generación? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Qué marcas llevan? El versículo 6 dice que es una generación de santos hijos de Dios. Mire, que obedecen al Señor. Esa es la marca. Ese es el regalo. Perdón, que esa es la marca del verdadero hijo de Dios, que cada día tiene un encuentro con el Señor. Es obediente a Dios. Mire, obedece al Señor. No le importan los sufrimientos que tenga que pasar, porque en esta vida siempre hay pruebas, hay luchas, hay batallas, hay sufrimientos. Es donde mucho creyente se debilita, se estanca y ya no continúa ascendiendo a buscar al Señor. Pero ahí sí que tal es la generación de santos hijos de Dios, que están dispuestos a obedecer a Dios, que están dispuestos a morir a su yo, que están dispuestos a obedecer al Señor, y están muy dispuestos, no importa los sufrimientos que se lleven. No estamos llamando los sufrimientos, no somos salvos por ser mártires, eso no da salvación. La salvación es a través del sacrificio de Cristo, a través de la fe en Jesús. Entonces no importa los sacrificios, dice, tal es esta generación de santos hijos de Dios. Muy bien, concluimos con esta palabra acerca de que entonces solo el renunciamiento, la muerte a nuestro yo, nos da a nosotros podemos decir así, el poder, la fuerza para ascender y tener un encuentro personal con Jesús día con día. Un encuentro personal cada día.
Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos, todos cuando han escuchado esta transmisión. Que el Señor nos siga fortaleciendo y que el Señor despierte en nosotros ese apetito y que cada día le busquemos de corazón. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, adorable es tu nombre, bendito eres tú. Gracias por el gran privilegio que tenemos de entrar a la presencia, a tu presencia, a través de la sangre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que nos dice en el libro de Hebreos. Gracias, Señor. Gracias por enviar a Cristo, tu Hijo. Gracias, Jesús, porque al derramar tu sangre nos abriste, rompiste el velo del templo y ahora a través de tu sangre y en tu nombre podemos entrar al lugar santo del Padre, podemos hablar confiadamente, abrir nuestro corazón, decir muchas cosas que quizás no podemos decírselo a nadie, no nos da pena o algo, pero contigo podemos abrir nuestro corazón y hablar. Gracias por esa gran oportunidad. Toma la vida de nuestros hermanos, toma nuestra vida, Señor. Estamos muy agradecidos contigo por estas gloriosas profundidades que nos enseñas en tu palabra, para vivir una vida gloriosa, una vida, Señor, sobrenatural, una vida, Padre Santo, que nos mantiene fortalecidos a pesar de situaciones difíciles. En este momento pedimos, Señor, que tu misericordia sea sobre cada uno. Señor, mira a las familias, mira a los enfermos, mira a aquellos que no tienen trabajo, mira a aquellos que no tienen salario, mira a aquellos que no tienen comida, Señor. Padre Santo, suplicamos que les envíes socorro de lo alto. Envía tu ayuda, Señor, y dales un corazón buscadores de tu presencia, un corazón humillados delante de ti, un corazón que quieran recibirte como su Señor y Salvador, un corazón que quieran entregarse a ti. Señor, envía socorro, envía ayuda, envía alimento, envía, Señor, a siervos y siervas tuyas, Padre, donde estén, Señor, en cada rincón, en cada lugar de este mundo, Padre Celestial. Ayúdanos a todos nosotros, abre nuestros ojos para darnos cuenta, Señor, de la necesidad y ayúdanos, Padre. Tú no nos pides una cosa mayor que nuestras fuerzas. Tú no nos pides cosas que nosotros no podemos. Tú, Señor, pides que compartamos. Y sabemos que hay un gozo y una gran bendición con compartir aquel que no tiene, Señor. Padre, te suplicamos que tu presencia y tu poder descienda sobre cada vida ahora, Señor. Si usted quiere recibir a Jesús, amable amigo, amiga, haga esta oración. Si usted así lo desea, Cristo le invita, Cristo le ama. Reciba a Jesús hoy. Repita esta oración. Padre que estás en los cielos, creo en ti. Creo en tu sacrificio, Señor Jesucristo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Sella mi corazón con el sello de tu Santo Espíritu. Yo anhelo ser buscador de tu presencia. Anhelo un encuentro personal contigo, Señor. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor, que Dios Padre te resucitó de los muertos al tercer día. Señor, yo renuncio al mundo, renuncio al pecado, renuncio a las vanidades. Yo quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor. Muchas gracias. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amados hermanos, amada iglesia de Jesús, sigamos adelante con Cristo y así que muchas bendiciones y hasta pronto. Amén.